Comentario del texto de Un curso de milagros, capítulo 1, el significado de los milagros, epígrafe 3, la expiación y los milagros. 1. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. 2. El cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. 3. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. 4. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación, y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. 5. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad más situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión.
6. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. 8. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Bueno, pues este es el epígrafe que toca el día de hoy. La expiación y los milagros. Habíamos dicho ayer, hola criatura bendita, que expiar es deshacer. Y que un milagro es una corrección. Entonces, la expiación es el conjunto de todos los milagros que han tenido lugar para que la mente haya alcanzado la corrección de todos los errores que creía albergar en sí misma. En última instancia, veremos que aparentemente solo hubo un error, que parecía ser muchos diferentes, pero en sí solo era uno. El error de creer que puedes vivir separado de Dios, de tu Creador. Eso es lo que tiene que ser corregido en la mente. Corrige esa idea extraña e ilusoria y todos los demás errores quedarán subsanados. Dice, yo estoy a cargo del proceso de expiación. El Maestro Jesús habla aquí una vez más en primera persona, poniéndose otra vez codo con el Espíritu Santo, pero habla de, un poco lo que él hizo cuando estaba aparentemente en un cuerpo, ¿no? Dice que emprendí para darle comienzo. Él, como ya os dije el otro día, fue el primero en terminar todo este aprendizaje que nosotros estamos terminando ya. Al él cerrar el círculo de expiación, ese proceso de aprendizaje quedó completo, ¿vale?
Ahora, lo que tiene lugar cuando una sola mente cierra ese círculo de expiación es que, como si fuese una bola de nieve que se suelta desde el pico de una montaña y empieza a rodar y a hacerse cada vez más grande, pues tiene lugar ese comienzo donde todas las mentes empiezan a cerrar ese círculo. Parece que personalmente cada uno, ¿no? Aunque ya ha sido hecho. Pero parece que ahora nosotros personalmente tenemos que hacer nuestro propio aprendizaje. Sin embargo, es inevitable. Dice, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo, y pone a ti mismo con mayúsculas, o sea, con minúsculas y en cursiva, cuando en el curso hay una serie de... Aquí no se ve, en el PDF no se ve, pero aquí en el libro, este a ti mismo, de aquí, esto viene en cursiva y en minúscula. Eso es porque el Maestro Jesús a Helen, cuando le dictaba, le ponía... Le decía que prestase atención a esas palabras, como una atención mayor, ¿vale? Entonces dice, te lo ofreces a ti mismo. Ese ti mismo con minúscula, presta atención. Se refiere a lo que eres tú aquí y por extensión a todos. Por eso dice luego, y me lo ofreces a mí. ¿Ves? Dice, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, o sea, a cualquier persona, te lo estás ofreciendo a ti mismo, porque tú eres parte de ellos. Y dice, y me lo ofreces a mí, porque yo soy parte de ti también, todos somos lo mismo. Dice, la razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros debido a que él ya terminó. Él ya terminó su aprendizaje. Él ya terminó su cerrar el círculo de expiación. Pero, aunque nosotros tenemos que hacer nuestro aprendizaje, Él se mantiene siempre con nosotros por si en algún momento metemos la pata, como un guía que está ahí para guiarnos, para ayudarnos y para enseñarnos en los momentos en los que no sepamos por dónde ir. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Esto se entiende bien. O sea, si por ejemplo viene un profesor y me pone, estoy en clase, me escribe en la pizarra que resuelva una integral, que es una operación matemática, yo puedo empezar a escribir números ahí que siempre voy a estar metiendo la pata, porque yo no sé hacer integrales, no sé resolverlas. Puedo seguir escribiendo los números que yo quiera una y otra vez y las operaciones que yo quiera. Necesito tener a un maestro que sepa cómo son las cosas, cómo son los procesos en este caso de aprender a resolver una integral, para que él me lo explique y yo así aprender. Y aún así explicándomelo, habrá veces donde siga cometiendo errores al resolver integrales, pero ese maestro estará ahí para corregirme y enseñarme la forma correcta de hacerlo. Pues esto es lo mismo. Yo no voy a poder corregir mis propios errores porque precisamente cometo los errores porque no sé cuál es la manera correcta, ¿ok? Entonces, él es el guía, es el maestro. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación, ¿vale? Y a medida que compartas conmigo mi renuencia, tal, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Esto es lo que os dije el otro día, de que cuando nosotros terminamos nuestro aprendizaje aquí, pues pasamos, como el Maestro Jesús, a trabajar codo con el Espíritu Santo para seguir ayudando a más mentes a que despierten y se eleven hasta alcanzar a Dios. Es como, vale, yo ya terminé mi aprendizaje, pues ahora paso de ser aprendiz a ser un maestro. El maestro del todo. Dice, escucha mi voz. Por lo tanto, te está diciendo, te estoy guiando.
Aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Esto es a nivel mental. Luego en la forma esto tendrá pues efectos visibles o no, ¿vale? Tu comportamiento cambiará o tu manera de ser cambiará en algunas situaciones, siempre obviamente hacia un estado más amoroso, pero habrá situaciones en las que no tengas que decir ni palabra. Siempre es a nivel mental, ¿verdad? Dice, tienes el poder de obrar milagros, es decir, tengo el poder de corregir el error. Y si el error es creer que estoy separado de Dios, puedo corregir esa idea en mi mente y reconocer que soy uno con Dios. Y entonces llevar a cabo aquí en la forma todos los cambios que sean necesarios para que solo y exclusivamente haya en mi mente y en todas las mentes una experiencia de paz. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Listo quiere decir, debes estar listo, quiere decir que tengas una práctica y un asesoramiento. Y dispuesto quiere decir que quieras. Porque si no quieres, ahí no hay tu tía. Puede que se te presenten 20 situaciones en las que aplicar el perdón y ofrecer milagros, pero como no quieras, lo mismo da que da lo mismo. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. Claro, tú si te ves que eres capaz de hacer algo, tú haces algo y lo haces bien, pues te convences de que puedes hacerlo. Es como cuando aprendes a nadar. Al principio te metes en el agua y crees que te vas a ahogar, pero de repente empiezas a mover los brazos, te mantienes a flote y empiezas a desplazarte dentro del agua. Antes de meterte al agua pensabas que te ibas a ahogar. Ahora que estás nadando te das cuenta de que lo has conseguido y que por lo tanto puedes hacerlo. ¿Mm? Tengo la capacidad de aprender a nadar. La capacidad es el potencial. Tengo la capacidad de aprender a obrar milagros. Cuando lo logro es la expresión de esa capacidad, es decir, el convencimiento que trae lugar con ese logro pone de manifiesto todo ese círculo de expiación que es lo que me llevó, lo que me impulsó la motivación interna a precisamente obrar esos milagros. ¿Mm? Si yo no hubiese estado dispuesto a que mi mente fuese corregida, no habría una motivación, no llegaría a ningún logro y no habría convicción. Y aquí pues habla de algunas frases de la Biblia, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pues significa que no continuarán siendo estados separados, es decir, todo en tu mente se volverá uno, porque la gente escucha hablar del juicio final, que ya hablaremos más adelante, hay un epígrafe que se titula así, y piensan en una especie de guerra donde todo va a acabar destruido y solo los que sean puros de corazón serán salvados y todos los demás irán al infierno y todas esas cosas desastrosas. No, eso no es así. Lo que tiene lugar es que la aceptación de la realidad del mundo del tiempo se va dejando de lado y al hacer esto ves transformarse delante de tus ojos al mundo del tiempo en algo pacífico, en algo amoroso. Al quitarle la realidad a lo conflictivo, aparece lo que siempre ha estado ahí, que es lo amoroso. Por un tiempo sigues percibiendo el mundo, pero no lo experimentas igual. Y después, eso desaparece y se transforma. Es como si la parte de la mente que está atolondrada, esa parte de la mente ilusoria que cree en lo irreal, fuese purificada y devuelta a su estado original y verdadero. ¿Mm? Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Y si esto es así, claro, por eso dice después, así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón. Pues eso es lo que realmente es.
eres un ser totalmente amoroso y totalmente digno de amor, tanto tú como todos. Ahora, yo os hago una pregunta. En este mundo en el que aparentemente estamos creyendo vivir, ¿cuántas son las ocasiones al día que se te presentan donde esta idea, que es una idea fundamental de la existencia del ser, se pasa por alto? Tú ahora te pones a pensar en tu mente y te salen 700 ejemplos de personas a las que no podrías ver dignas de amor ni ser tú amoroso con ellos. Y te dirías a ti mismo y te convencerías a ti mismo de que esas personas no son dignas de amor. Y por tu propio dolor y a través de tu propio ego tratas de justificar las condenas que les aplicarías en una especie de aplicación de justicia divina, entre comillas, para de alguna manera saciar esos deseos de venganza y de liberación del dolor que albergas dentro de tu mente. Una mente que esté completamente en paz no puede condenar a los demás. No lo haría. Ya sea que pase lo que pase aquí, no lo haría. Ahora bien, pregúntate, ¿gozo yo de una mente que esté completamente en paz? Si no es así, entonces volvemos al paso anterior. Tienes el poder de obrar milagros, yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Si tú te das cuenta de que no gozas de una mente perfectamente en paz, entonces debes estar listo y dispuesto para obrar milagros. Los perdonados son el medio de la expiación, al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. El perdón, que hemos hablado de él en las lecciones y que a lo largo de todo el curso se hablará, no es el perdón del mundo. No se perdonan hechos, no se perdonan cosas que hayan sucedido. No se perdona primero, o sea, no se hacen reales las cosas primero y después se perdona. ¿Vale? Que eso puede parecer muy compasivo y muy amoroso también. Yo entiendo que eso en el mundo parece que es así. Y el mundo, a través del sistema de pensamiento del ego, también dispone de un plan de perdón porque aquí todos lo estamos pidiendo a gritos. Y entiendo que puede resultar muy compasivo resultar parecer muy compasivo el que alguien te haga algo y tú, como eres un ser superior y divino, perdonas eso y no lo tienes en cuenta, pero reconoces que te han hecho algo. Ese no es el perdón del que estamos hablando aquí. El perdón del que estamos hablando aquí es una especie de mecanismo, de instrumento, un instrumento propiciador de milagros. Y el otro día leímos en el principio, en los principios de los milagros, el principio del texto, que los milagros tienen que ser involuntarios. Si los milagros tienen que ser involuntarios porque tienen que salir por inercia debido al alto entrenamiento y práctica que tengas ya, y el perdón es una especie de mecanismo o una herramienta para producir milagros, el perdón asimismo tiene que ser involuntario y natural. Tiene que salirte por inercia. Y el perdón del que estamos hablando aquí es aquel que no reconoce la realidad de estas cosas ilusorias de este mundo. En el texto dice, en esa parte donde está esa definición maravillosa del perdón, dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que te habían hecho en realidad nunca ocurrió. O sea, no es que tú pienses que te han hecho algo, lo reconozcas como real y lo perdones. Es que de antemano ya sabes que eso no es real. Imagínate, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo drástico de estos que llaman la atención. Imagínate que te están dando una paliza. No tendría sentido. Si tu mente está en paz, no tendría sentido que pasases por esa lección, ¿no?
Ya pasó el Maestro Jesús por lo que aparentemente pasó para que nosotros no tuviésemos que hacerlo. Pero bueno, pongámonos en ese caso. Te están dando una paliza. Si tú estás aplicando el perdón correctamente, sabes que eso no es real. Por eso me llama la atención cuando me viene alguien a hablar acerca de la pasión de Cristo y convencidos dentro de sus mentes ilusorias, pero santos ellos siendo perfectos en su divinidad, creen que el Maestro Jesús sufrió horrores en su pasión. Claro, como para ellos es imposible que una persona no sufra cuando lo están flagelando o cuando le están haciendo unas torturas, pues el Maestro Jesús tuvo que sufrir también. Pero es que no saben que el Maestro Jesús gozaba ya de una mente en paz y para él el perdón y obrar milagros era tan natural como para nosotros el respirar. Y entonces no experimentaba dolor alguno. Si hubiese habido el mínimo ápice de ego en su mente, habría escapado de todo eso. No se habría dejado prender, se habría ido y bueno, pues no habría mandado el mensaje al mundo que él quiso mandar en aquel momento. Y esto la gente no lo entiende. Diría el ego en este mundo, nadie en su sano juicio se dejaría atrapar si sabe que lo van a atrapar para matarlo y torturarlo. En su sano juicio, te diría el ego. ¿Pero qué es un juicio sano? El Espíritu Santo te diría, nadie puede destruirte. Nadie puede hacerte daño. No existe el dolor. Es un error en tu mente. ¿Por qué habrías de huir de unos para unirte a otros? ¿Qué es lo que quieres enseñar? Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Poco a poco, esto es la idea aquella de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? A medida que vas practicando en tu mente, bueno, pues con esta manera de aprender de nuevo a ver las cosas, todo a tu alrededor confabula a tu favor para que sigas encontrando más y más personas que siguen estando en esta misma dinámica, porque las hay, ¿eh? No os penséis que somos cuatro locos, ¿eh? No, no. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Cuando yo corrijo un error en mi mente, ya lo dijimos ayer, que esta corrección se expande, se extiende a todas las mentes por igual. Porque todas las mentes son una, como si fuese una mente colectiva. Lo que yo aporto a la mente colectiva es un beneficio para todos. ¿Ok? La función de los milagros es deshacer dentro de esa mente colectiva esa enorme idea errada de creer que se puede ser un ser separado de la perfección de Dios. Dice aquí el Maestro Jesús que Él es el único que puede obrar milagros imparcialmente porque Él es la expiación y que nosotros tenemos un papel en la expiación que Él nos dictará. Él, de momento, bueno, Él en este caso como Maestro nuestro, se presenta en esa manera porque nosotros todavía, nos guste o no, tenemos ego dentro de nuestras mentes. Y mientras ese ego esté ahí, entonces eso querrá decir que esa mancha todavía no ha sido limpiada. Y el ego es muy sibilino, mucho más dedicado en su función que nosotros en la nuestra. Y si tiene que inventarse las mil maravillas para tratar de hacernos caer en la trampa del juicio, la condena y que nos desviemos del propósito que tenemos, lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a intentar una y otra vez más y otra y otra y otra y otra. Ahora bien, cuando eso suceda, pues nuestra función es mantenernos siempre
cerca de esa luz que el Maestro Jesús nos ofrece, para así estar dispuestos a seguir perdonando y a seguir obrando milagros. Puede que ese proceso, si es que se puede llamar así, resulte en ocasiones un tanto tenso o tedioso, debido a la presencia del ego en la mente y a lo caótico de la situación, pero eso no durará, no dura. Aún así, sigue siendo mucho más preferible llegar finalmente a casa que quedarte en medio del camino a expensas de los vendavales y las tormentas y terremotos y lluvias de fuego que pueda haber alrededor tuyo. El camino no está libre de enseñanza ni de lecciones. Hay lecciones que aprender, pero no es lo mismo ir por el camino tropezando, dando tumbos para un lado, dando tumbos para otro, que ir apoyado en uno que sabe cómo recorrer ese camino de la forma más segura posible. Por eso dice aquí, pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, porque estarás actuando bajo comunicación directa. Te está diciendo, yo sé por dónde tú debes de ir una vez que el objetivo de la expiación ha sido aceptado en tu mente. Yo sé por dónde tú tienes que ir. Tú no. Reconociste que no sabías en un primer momento cuando aceptaste completar el círculo de la expiación. No te olvides de esa decisión y deja que sea yo el que cargue con el peso de todo este viaje. No hagas cosas que yo no te he pedido que hagas, no porque puedan estar mal o puedan estar bien, sino porque no necesitas agotarte de manera innecesaria. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a una experiencia altamente personal de la revelación, lo que hablamos ayer, ¿vale? Los milagros son impersonales, es decir, no están centrados en una persona en concreto porque el beneficio que se deriva de ellos es para todos, por igual. No es que sea un milagro para Manolito u otro para Antonia. Es que la mente está manifestando un error y se tiene que corregir. Y esa corrección es un beneficio para todos. Luego dice aquí que un guía no controla, pero sí dirige y da órdenes. Aquí no lo dice, pero da órdenes, ¿vale? Dejando a tu discreción el que le sigas o no. ¿Vale? El Espíritu Santo te guía, te da órdenes, es decir, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. No deberías pensar de esa manera. Te lo está diciendo. O no pienses de esa forma. Otra cosa es que tú le hagas caso. Que ahí no te va a controlar y si tú piensas de una manera diferente a la que él te está diciendo o la que te está mandando, no va a venir y te va a meter la máquina en la cabeza para que pienses como él quiere que pienses. No nos dejes caer en la tentación, que es una frase también de una oración de la Biblia, del Padre Nuestro, de hecho. Dice que significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. ¿Vale? Es decir, Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Está corrigiendo esa idea para que la entiendas. Reconoce que has errado, pero reconoce a su vez que no quieres seguir cometiendo esos errores y que aceptas que yo te guíe para salir de ese embrollo en el que crees que te has metido. El error no puede amenazar realmente a la verdad. Imaginaos a una hormiga enfrentándose a un tiranosaurio rex, la cual siempre puede resistirlo. En realidad solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca.
y aquí cada uno establecemos nuestro reino donde mejor nos parece. Unos en sí mismos, egocéntricos totales. Otros en una pareja y su familia, sus hijos, egocéntricos totales. Otros en el trabajo, egocéntricos totales. Otros en, yo qué sé, en vivir la vida sin seguir las pautas marcadas por la sociedad. Lo mismo da que da lo mismo. Esto me trae a la cabeza, a la mente también, la idea aquella de todas estas personas, todos estos hermanos milagrosos, que creían que Jesús era un déspota, un revolucionario en su época. No para nada. Jesús seguía estrictamente todas y cada una de las leyes que en aquel momento estaban estipuladas. Todas y cada una de ellas. Si en algún momento tenía que hacer alguna cosa que no estuviese sujeta a la legislación de la época, a ver cómo lo explico esto, tenía que ser perfectamente sustentada por un motivo, no una excusa, sino un motivo que justificase el haber hecho eso. Es decir, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, según la ley judía, los sábados no se podía trabajar. Los sábados, pues era día libre y por ley no se podía trabajar. De hecho, tenían... esto llegaba a tal punto que tenían restricciones ridículas, irrisorias, como por ejemplo que solo podían caminar 2000 pies en ese día. Ya no podían caminar más. Pensad que de aquella, pues no había coches y las localidades no estaban unas al lado de otras. O sea, había localidades próximas, pero no estaba una a 1 kilómetro de la otra. Rubén, gracias por esa suscripción, criatura bendita. Hasta había judíos que tenían triquiñuelas para saltarse esas normas, ¿no? Hacían como triquiñuelas porque había excepciones a esa norma. Eh, Tú no podías caminar más de 2000 pies, pero si el lugar donde tú tenías la comida resulta que estaba un poco más lejos o lo que fuese, pues entonces sí podías ir. Bueno, había cosas así, ¿no? Entonces, si Jesús en algún momento hizo alguna cosa que se saltase alguna de estas leyes, siempre fue con una motivación y una justificación. No era un revolucionario y seguía las normas al pie de la letra. Lo que pasa que, claro, el mensaje que traía, pues sí que era revolucionario. Él no, pero su mensaje de verdad para la gente sí. El espíritu, que esto viene en forma de oración, dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia, es decir, iluminado, en Dios. Tu realidad es únicamente espíritu, perfección, iluminación, en Dios. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Ahora mismo, en este instante, seguimos estando en Dios, perfectos. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Y aquí te está diciendo ya, los errores que hay en tu mente son lo que originan el miedo. Y ya vimos el otro día cómo el miedo es una emoción de la cual surgen o se derivan todas las demás. El miedo da lugar a la defensa, al ataque, a la ira, a la depresión, a la ansiedad, etcétera, etcétera. Dice, cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios, porque así es como deben de ser y así es como se deben experimentar, como una amenaza, es porque te estás defendiendo de la realidad y estás defendiendo una lealtad mal situada o encaminada. No le estás siendo leal a tu naturaleza. Le estás siendo leal a algo
que tú sabes que te produce miedo, pero que de alguna manera, por una especie de proceso mental caótico, no le tienes miedo a eso. Consideras que es más factible experimentar un poco de miedo, porque parece que no te hace mucho daño, que realmente reconocer qué es lo que eres. Consideras que es más factible albergar dentro de tu mente un poco de miedo y que eso sea una justificación para odiar, juzgar y condenar a diestra y siniestra que experimentar solo amor. Literalmente no te parece lógico el amar a todas las cosas por igual. No te parece lógico. No le encuentras sentido al amor perfecto y sin embargo le encuentras sentido al miedo. Eso es un estado mental demente. ¿Te parece más normal estar atemorizado que estar experimentando amor? Dice, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos han cometido. Esto es como si estuviese diciendo, las cosas son así, dos no pelean si uno no quiere. Ahora bien, cuando dos tienen ganas de guerra, la guerra encuentran. ¿Mm? Si tú vas buscando guerra, finalmente la vas a encontrar, porque en este mundo, que es un mundo caótico, las mentes están preparadas para buscar guerra. Siguen prefiriendo tener ese miedo en su interior y no enfrentarse a él. No vaya a ser que no encuentren nada, a experimentar amor constantemente. Es que es hasta tal punto esta distorsión que en la locura del mundo la idea del amor perfecto produce miedo y el miedo no te repele de sí mismo. Lo que es el miedo en sí no te produce rechazo, pero el amor sí, te ves débil en el amor. Relacionas el amor con debilidad y el miedo y la ira con fortaleza, lo cual es una locura. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos a todos, ¿no? Lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Por eso es por lo que puedes sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Si yo estoy con otra persona y esa persona viene con la retahíla, muchas veces lo he dicho aquí, cuando yo venga diciendo que me duele tal, que me duele cual, me tenéis que ver perfecto, no me hagáis caso en lo más mínimo porque me estoy equivocando. No tiene sentido lo que estoy diciendo y la única manera de ayudarme es no aceptando esas ideas. Ahora, si yo vengo diciendo, no es que me duele tal, y entonces ya empieza uno, pues deberías ir al médico porque quizás tengas algo. Ay, pues qué pena, cuánto lo siento. Entonces, esto se vuelve una especie de galimatías que se va haciendo cada vez más grande. Al principio era un pensamiento de dolor, ahora son ya 5, 6, 7 mentes que se unen, entre comillas, a ese pensamiento de dolor y se hace más grande. Pero si un número suficiente o incluso una sola mente se niegan a compartir esa idea de dolor que una mente está tratando de ofrecerles, automáticamente esa mente no puede seguir en su empeño y se cancela. Desaparece ese pensamiento y debido a que desaparece ese pensamiento, desaparecen los dolores también, que eran los efectos, entre comillas, de esos pensamientos. Esto me trae al recuerdo lo que conté el otro día de aquella vez que sané esa infección de muelas. Yo decidí hacer aquella lección de perdón, me estaba doliendo a horrores. Y estaba con mi amiga Mari y yo me estaba dando cuenta de que estaba cayendo en ese error terrible. Bendito de mí, que me estaba dando cuenta, aun con ese dolor terrible, ¿eh? Que normalmente cuando la mente está tan constreñida por esos pensamientos de dolor y de locura, le es muy complicado entrar, acceder a la expiación. Pero yo en aquel momento, pues me estaba dando cuenta.
de ese error que estaba en mi mente y fue pedirle a mi amiga Mari, que estaba conmigo, que no compartiese conmigo esas ideas de dolor que yo estaba manifestando, porque yo tampoco quería compartirlas, y automáticamente desapareció esa infección. Respondes a lo que percibes y tal como percibas así te comportarás. Ah, bueno, aquí es cuando empieza a hablar de la regla de oro, ¿eh? Que te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esta es una regla universal que se podría expresar de otra manera. Así como te comportes con los demás, ellos se comportarán contigo. Y alguno puede decir, no, pero si hay personas malas en este mundo que solo le pasan cosas buenas. Ah, ¿eres tú un espía de esa persona? ¿Conoces al detalle todas las situaciones, todos los momentos y todos los pensamientos que pasan por la mente de esa persona? ¿Acaso te crees que una persona que hace daño a los demás lo hace porque está repleto de amor? ¿Consideras tú que unas cosas son buenas porque yo que sea una persona que consideras mala gane dinero? ¿Te crees que eso es algo bueno? Lo bueno, lo divino, lo maravilloso es lo que viene de Dios, no lo que viene del mundo. Que una persona en este mundo esté corroída por el sufrimiento y por el dolor del ego en su mente, que le lleve a hacerle cosas malas a los demás, luego en su vida aquí en el mundo, yo que sé, gane dinero o yo que sé, o no le dé una enfermedad terrible, no quiere decir que a esa persona le estén pasando cosas buenas. Lo que quiere decir es que esa persona está loca y que el mundo es un mundo caótico. Y ya está. Pero las cosas buenas provienen de Dios. O sea, que tú ganes dinero no es ni bueno ni malo. Es sencillamente nada. No es algo bueno. Que tú no tengas una enfermedad ahora no quiere decir que no la vayas a tener después. La salud es paz mental. Si no hay paz en tu mente, finalmente acabarás sucumbiendo, tarde o temprano. Más que es la enfermedad, sino la idea en la mente de que el sufrimiento es algo real. El cuerpo puede presentar un sinfín de cambios, un sinfín de distorsiones extrañas dentro de este mundo caótico, porque forma parte del mundo caótico. Entonces el cuerpo puede presentar caos. Otra cosa es lo que la mente esté experimentando. Mirad al Maestro Jesús, que le doblaron el lomo y le partieron la espalda y lo crucificaron y no experimentó el más mínimo dolor. La idea de esta regla es deja de juzgar, que tú no sabes cómo funcionan las cosas, que tú no entiendes que una persona que le hace mal a los demás está sufriendo, no lo entiendes. No eres capaz de verlo porque no estás dispuesto a llevar a cabo un milagro de corrección. Tú te crees que una persona que está haciéndole mal a los demás se puede salir con la suya, por así decirlo. Y eso te enerva. Y allí donde tenías que haber ofrecido un milagro para corregir tu mente y así ayudar a que esa mente que está haciendo algo malo, entre comillas malo, lo malo tampoco existe, pero bueno, y otras mentes, que son todas las demás, se vean beneficiadas de ello, en lugar de eso te corroes por dentro. Y esa persona que le está haciendo mal a los demás te ofrece un pensamiento de maldad y tú, ay de ti, hermosura santa, vas y te lo compras. Y caes en la trampa. Igual no haces lo mismo que está haciendo esa persona que está corroída por el dolor, pero estás sufriendo igual. Has caído en la trampa. Esa persona igual está manifestando sus pensamientos de dolor y de sufrimiento pegándole a alguien. Y tú, que ves eso como una injusticia y como algo terrible, te enervas, te da rabia y empiezas a sufrir. Porque esa persona te ha dicho, mira, estoy sufriendo, y tú te lo has creído. Y como te lo crees, lo aceptas y lo compartes, y sufres.
La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Os lo acabo de explicar. Percibe a las personas como si fuesen entes separados de ti. Percibe a las personas como si fuesen seres terribles, seres que en lugar de estar pidiéndote amor, están haciendo maldades y se están saliendo con la suya. Entonces no te estarás comportando como te debes comportar, no aplicarás la regla de oro y habrás metido la pata. Y algunos dirán, no, pero qué injusticia, qué terrible, ya, pero la cuestión sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu objetivo? Si no estás dispuesto a llevar a cabo la expiación, no te metas. Si tu objetivo es estar en paz, entonces tendrás que aprender a percibir correctamente y a darte cuenta de dónde no hay paz para que tú puedas llegar como una luz y poner paz ahí. Si no te encuentras preparado y eres consciente de ello honestamente, porque ves que te sientes mal, que te enfadas, sácate de ahí, sal. Recula, pídele guía a tu maestro y cuando ya estés perfectamente asesorado, entonces vuelve. Antes no, porque si uno viene con un mechero y tú vas y le giras la ruedecilla para que se encienda el fuego, pues ¿quién es el culpable del incendio? O yo qué sé, imagínate que viene uno con un mechero encendido en la mano. ¡Ah! Y ahora él está así, con el mechero encendido en la mano. Y ahora vienes tú y le coges la mano y se la pones al lado de un bosque de todo seco. ¿Quién es el culpable de que el bosque haya ardido? ¿El que trae el mechero o el que le pone la mano al lado de las hojas secas? Y algunos estarán pensando, pues no, el culpable es el que le pone la mano. No, el culpable es el que trae el mechero. La idea de la regla de oro es que la culpa no existe. Ni uno ni otro podrían haber hecho nada en contra de nadie si tú no hubieses tratado de formar parte de ese galimatías. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Si no vas a hacer eso, entonces que sepas que seguramente, y sin temor a equivocarme, te digo que vas a acabar sufriendo. ¿Que queréis ver la idea del sufrimiento como una idea con grados, gradual? ¿Que pensáis que hay sufrimientos más grandes que otros o sufrimientos más pequeños que otros? Pues seguid engañándoos. Podéis seguir engañándoos. La caca es caca y apesta lo mismo una uña de caca que una montaña de ella. El olor es exactamente el mismo. Los milagros, es decir, la corrección, se da en la mente que está lista para ella. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. Esto está relacionado con aquel principio de los milagros. A veces puedes obrar milagros que pueden tener efectos de los que ni siquiera eres consciente. Eso es debido a que todas las mentes son una. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Lo cual quiere decir que el Maestro Jesús, al haber cerrado el círculo de expiación, ya terminó por todos, porque somos todos exactamente lo mismo, el trabajo que había que hacer, el aprendizaje. ¿Y ahora qué está sucediendo? Pues simplemente estamos recordando o revisionando ese momento en el que nosotros también completamos ese círculo.
Simplemente es eso. Pues yo solo puedo ser consciente de este momento en el presente temporal en el que creo que vivo, no de los demás. El que quiera entender esto, que lo entienda. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped con mayúscula interno, es decir, a tu ser verdadero, como al desconocido externo, es decir, al yo que tú crees que eres, el yo personal. Y dentro de este mundo de locura crees que conoces más tu yo individual que tu verdadero yo con mayúsculas. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. Es decir, al ver tu yo personal, cómo se une a ese yo natural que tú eres, este yo personal pasa a ser igual que el resto de yoes personales que pueda haber por todo el mundo, el resto de personas. Y entonces reconoces que todas las personas son exactamente lo mismo que tú, ese huésped con mayúscula. Porque es ahí donde todos somos exactamente lo mismo, no en el yo, en el desconocido. Ahí no somos iguales, aquí cada uno, como dice el refrán, cada uno es de su padre y de su madre. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte, ¿vale? No me tiene que importar. A mí lo que me tiene que importar es llevar a cabo la expiación para mí mismo. Permitir que en mi mente sean deshechos todos los errores, aceptar esa corrección y extender esa corrección a toda la filiación. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Aún así, pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, ¿vale? Pero esto que está diciendo aquí, los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor, quiere decir que no se te va a condenar, ni se te va a juzgar, ni es un error que seas amoroso. Pero ten en cuenta que estás aprendiendo. Y como estás aprendiendo, tienes que entender que el amor que tú estés dispuesto a experimentar se tiene que extender a todas las mentes a nivel mental y a todas las mentes a nivel físico o en la forma, según lo que dice el Maestro Jesús, porque puede haber personas que no estén dispuestas a aceptar ese amor. Esto es lo mismo que cuando una persona está teniendo un ataque de ira o un desquicie, pues a veces se dice que es mejor dejar a esa persona tranquila un rato. No vas a ir donde esa persona a decirle cálmate, tal, no sé qué, no sé cuánto. No, simplemente pues la dejas un rato y ya está. Porque aunque dentro de ti haya esa idea de amor y estés ofreciendo esa corrección y estés viendo con amor a esa persona, si a esa persona no le da la gana, porque aquí somos libres cada uno de establecer nuestro reino donde queremos, si a esa persona no le da la gana, lo que tú le digas va a ir a misa. Y eso puede tener consecuencias complicadas para ti debido a que estás aprendiendo. Cuando seas ya un maestro del nivel del Maestro Jesús y conozcas todo, no necesitarás ese tipo de asesoramiento, de dirección. Mientras tanto, sí, no está nada mal amar, por supuesto, ni está mal ofrecer milagros, claro que no, pero siempre deja que sea el Maestro Jesús el que te indique dónde ofrecerlos, cómo ofrecerlos, qué hacer, qué decir, qué pensar, ¿vale? Dice, siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Es decir, no te desvíes de la guía que te estoy dando, no vaya a ser que te dé un chute de amor y por lo que sea quieras tú seguir hacia adelante dejándote guiar por tu ego, te olvides por completo de cuál es tu función
y en lugar de resultar de ayuda para otra persona, pues resultes algo perjudicial. Una persona que esté airada, por ejemplo, en lugar de calmarla, que la cabrees más. ¿Ok? Obviamente el amor no va a cabrear a nadie, pero dentro de la locura de la mente, es que, yo qué sé, hasta el vuelo de una mosca puede enfadarte. Y enfadarte más es sufrir más. Eso no tiene sentido para un maestro de Dios, hacer que los demás sufran. La naturaleza e impersonalidad de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Esto es como si te estuviese diciendo el Maestro Jesús, a ver, es maravilloso que quieras perdonar. Es lo que tienes que hacer. Es maravilloso que quieras llevar a la expiación todos tus errores y que quieras ofrecer milagros. Es lo que tienes que hacer, por supuesto. Es maravilloso. Pero tienes una tendencia terrible a querer decirte a ti, tú a ti mismo, cómo son las cosas. Y tienes una tendencia terrible a, en el momento en el que crees por tu propio criterio que ya sabes cómo funcionan las cosas, seguir por libre. Eso tiene que cambiar, no puede ser. Porque uno no puede ya, ¿cómo se dice?, tomar esas decisiones hasta que no esté capacitado para ello. Y aún así es más fácil, también es como que te estuviese diciendo, evítate problemas, deja que sea yo el que te guíe en cada situación y ya está. Y así no vas a tener quebraderos de cabeza ni historias. ¿Qué más podrías pedir que tener un guía que te esté diciendo constantemente qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir? Si es que tú quieres estar en paz, claro. Tú tienes un guía que si quieres estar en paz, ese guía te va a decir qué tienes que comer, qué tienes que vestir, dónde tienes que ir, a qué hora tienes que ir, dónde tienes que ir, qué debes decir, qué debes pensar. Si es que quieres estar en paz. El Maestro Jesús, el Espíritu Santo, no es como los maestros de este mundo, que igual a los maestros de este mundo, tras haberles preguntado 20 veces la misma cosa, pues igual se les agota la paciencia y te mandan al rincón. El Maestro Jesús y el Espíritu Santo no son así, les puedes preguntar las cosas 1.000.000 de veces que te van a seguir contestando con la misma paciencia y el mismo amor. Si sabes que dispones de un maestro así, ¿por qué no beneficiarte de ello? Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, es decir, son selectivos en el único sentido, esa corrección que tú llevas a cabo es selectiva en el único sentido de que son útiles para aquellos que están dispuestos a aceptar la corrección. Y me viene a la mente cuando yo tuve aquella experiencia cercana a la muerte y mi vida cambió y retomé mi camino espiritual, y entonces vino a mí todo ese entendimiento y más tarde vino el curso y pienso, porque yo en aquel momento me beneficié de la corrección de un milagro que alguien llevó a cabo. Y yo pienso, porque esto es una bobadilla mía, oye, hubo alguien en aquel momento, quizás no en el momento exacto, pero tiempo antes, ¿no? Por aquellos días hubo alguien que ciertamente llevó a cabo una corrección en su mente, obró un milagro y ese milagro se extendió a toda la mente colectiva y yo me beneficié de él. Y a veces pienso, ¿quién sería? Una bobadilla de estas que te pasan por la mente, ¿no? ¿Quién sería? Pero alguien debió ser. Hablando en términos de la realidad, yo mismo, ¿no?
pero hablando en términos del mundo, tuvo que ser una persona que pasase por una lección de perdón, que decidiese perdonar, que aceptase esa corrección, ese milagro, hiciese ese gesto de expandirlo a todo mentalmente y yo beneficiarme de ello, yo tomar eso para mí en aquel momento y decir, yo quiero también, tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Quiero que se corrija todo, porque yo estaba dispuesto, ¿vale? Estaba dispuesto para usarlo en beneficio mío. El que no quiere, no. Tienes que querer. Volvemos otra vez. Eres libre de establecer tu reino donde te dé la gana. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los que extiendan a otros, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Es decir, debido a que alguien en su momento andaba por ahí corrigiendo su mentalidad, en este caso concreto, yo acepté también y empecé a beneficiarme y ahora pues sigo extendiendo milagros y a través de lo que yo vaya haciendo pues otros aceptarán y así constantemente, como si se fuese haciendo la bola cada vez más grande. Dice, esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Es decir, da igual lo que... Bueno, es que mi ejemplo es el ejemplo perfecto, que yo casi me voy para otro barrio. Yo casi me voy para otro barrio y tomé esa decisión y estaba ese milagro para mí ahí. Pero puede ser, yo qué sé, con un golpe que te des en la uña pequeña del dedo del pie. De repente te das ese golpe y te duele y dices, ¡ay! Y aceptes una corrección en tu mente acerca de lo que es el dolor y a partir de ahí empieces también a unirte a lo que es la expiación. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, cuidado, la conciencia de la realidad, es decir, corregir la percepción. El milagro no tiene como objeto restablecer el conocimiento en tu mente. El conocimiento es el estado celestial, el estado uno. Pero tiene como objeto establecer la conciencia de la realidad, es decir, percibir correctamente, que tú veas las cosas como son realmente en este mundo a nivel espiritual. Dice, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, que tiene como objeto corregir. Es decir, a mí en aquel momento, para yo aceptar ese cambio en mi vida, no tuvo que venirme nadie a dar la chapa. No tuvo que venir un psicólogo a decirme tienes que cambiar, no tuvo que venir nadie de mi familia a decirme tienes que cambiar, ni nada, no. De alguna manera fui yo mismo que estaba dispuesto a aceptar. Y como estaba dispuesto a aceptar eso que está ahí y que nosotros no vemos con los ojos del cuerpo, pasó a formar parte de mí. Como si fuese la fuerza Fénix de los X-Men, pero en la versión bondadosa, amorosa. Bueno, pues este era el epígrafe de hoy. Espíritu Santo, la expiación y los milagros y todas las cosas obran conjuntamente para el bien.